Hoy vamos a hablar de logaritmos. Para ello vamos a repasar primero el concepto de logaritmo. Aquí hay que tener una cosa en cuenta, que hay que repasar el tema de potencias que ya vimos en otro momento, en otro vídeo, repasar el tema de potencias, que es muy interesante para entender bien este tema. Empezamos con el concepto de logaritmo. El logaritmo de un número es el exponente, por eso hay que repasar las potencias, al que tenemos que elevar la base para que nos dé dicho número. Se expresa de esta forma: logaritmo en base b del número a es igual a x. Se lee, como he dicho, logaritmo en base b del número a es igual a x. Eso implica, el logaritmo en base b del número a igual a x, implica que la base elevada al logaritmo nos da el número. Si nos fijamos en el propio concepto de logaritmo, es la base elevada al logaritmo nos da el número según el concepto. Como podemos comprobar, hemos transformado el concepto de logaritmo en una potencia cuya base es b y cuya exponente es x. Concretamente, cuando la x, que es la variable, aparece en el exponente, se llama exponencial, que veremos a continuación. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 del número 8 es igual a x. Quiere decir que la base 2 elevado a x nos tiene que dar 8. 2 elevado a x será 2 elevado al cubo, y por identificación de la x y este 3, la x valdrá 3. Luego el logaritmo en base 2 del número 8 es igual a 3, porque 2 elevado al cubo nos da 8. Visto el concepto, vamos a ver las principales propiedades de los logaritmos, que no vamos a demostrar como siempre. Vamos directamente a los conceptos y siempre a la resolución de ejercicios. Como apartado A diremos que los números negativos no tienen logaritmo, puesto que como la base ha de ser un número real positivo, no hay ningún número positivo que elevado a ningún exponente nos dé un número negativo. Por tanto, primera consideración: los números negativos no tienen logaritmo. Propiedad primera: el logaritmo de la base siempre es 1. Por ejemplo, logaritmo en base b del número b, que es la base, es igual a x, implica que b elevado a x es igual a b, por lo tanto la x tiene que valer 1. De ahí sale la propiedad de que el logaritmo de la base siempre es 1. El logaritmo de la unidad es 0. Por ejemplo, logaritmo en base b de 1 es igual a x, implica que la base elevado a x nos da 1, y para que una potencia nos dé como resultado la unidad, el exponente tiene que ser 0, que era la otra propiedad que vimos en las potencias. El logaritmo de 0 es menos infinito. Logaritmo en base b de 0 es igual a x, b elevado a x es igual a 0, y para que, ¿a qué tenemos que elevar un número positivo para que nos dé 0? Pues a menos infinito. Aquí está comprobado. B elevado a menos infinito sería 1 partido por b elevado a infinito. Como b elevado a infinito sería infinito, 1 entre infinito nos da 0. Este 8 así acostado, que hemos llamado infinito ya, se lee infinito y es una cantidad tan grande como podamos imaginar. Es un concepto que podríamos catalogar, entre comillas, de abstracto, porque es la cantidad más grande que nos podamos imaginar. Seguimos con las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Por ejemplo, logaritmo en base b de m por n es igual al logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. O sea, el logaritmo del producto, suma de logaritmos. Si es un cociente, diferencia de logaritmo. Logaritmo en base b de m partido por n es igual al logaritmo en base b de m menos logaritmo en base b de n. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Logaritmo en base b de a elevado a m es igual a m por el logaritmo en base b de a. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice de la raíz. Logaritmo en base b de la raíz enésima de a es igual al logaritmo del radicando arriba, logaritmo de a, y partido por el índice de la raíz, que en este caso es n. Y para cambio de base, que es cuando tenemos un logaritmo de un número en una base y queremos pasarla a otra base distinta, emplearemos la fórmula
el logaritmo en base b del número a es igual al logaritmo en base a de a partido por el logaritmo en base a del número de la base esta que tenemos aquí. Con esta fórmula podemos cambiar de base el logaritmo. Bases utilizadas. Cuando tengamos la expresión L o G A, es decir, no pone abajo la base, se refiere a base decimal, es decir, la base es el número 10. Y cuando vemos LNA, se refiere a que la base es el número E, que recordamos era el número 2,718281 y será el logaritmo neperiano de A. Ambos vienen en teclado directo en calculadoras normales de funciones. Como ejemplos numéricos, pues resolveremos algún ejemplo numérico que nos aclare estas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, mientras no digamos lo contrario, vamos a seguir trabajando con base decimal, que es la que se utiliza normalmente, aunque en otras ocasiones también se utilizan mucho los logaritmos neperianos, sobre todo en problemas de física, en problemas de integrales, etcétera, etcétera. Ponemos aquí algunos ejemplos ilustrativos numéricos muy sencillitos. El logaritmo de 100 por el logaritmo de 1000 sería el logaritmo de 100 más el logaritmo de 1000. Como el logaritmo de 100 es 2 y el de 1000 es 3, 2 más 3, 5. Porque el logaritmo de 100 sería x, empleando el concepto de logaritmo, 10 elevado a x sería 100, luego 10 elevado a x, 10 al cuadrado, se igualan los exponentes y la x valdría 2. Esto para el logaritmo de 100. De la misma forma operaríamos para el logaritmo de 1000. El logaritmo de 7 medios, pues sería el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 2. Aquí están expresados, se pueden buscar con una calculadora, tanto el logaritmo de 7 como el de 2, se resta y nos daría el logaritmo de 7 medios. Logaritmo de 2 elevado a 5, pues sería 5 por el logaritmo de 2. 5 por 0,30, 10, 30, pues sería 1,50, 51, 50. Y el logaritmo de la raíz quinta de 2, pues sería el logaritmo de 2 arriba y el índice de la raíz, que es 5 abajo. 0,30, 10, 30, partido por 5 quedaría esta cantidad. Visto este concepto general de logaritmo y sus propiedades, vamos a pasar a lo que es una ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica, ecuaciones logarítmicas en general son aquellas en las que entran en juego los logaritmos. Para resolverlas las convertiremos en ecuaciones normales empleando las reglas de cálculo con logaritmos. Por ejemplo, si tuviéramos la ecuación logaritmo de 10 más logaritmo de x es igual a 1, al ser suma de logaritmos, eso es el logaritmo de un producto. O sea, aquí tenemos en el primer miembro logaritmo de 10 más logaritmo de x. Entonces, esto es igual a 1. La transformamos en producto, que sería logaritmo de 10 por x, igual a 1, que es el logaritmo de 10, el logaritmo de la base, recordamos que era 1, y ya si el logaritmo de un número es el logaritmo de otro, igual al logaritmo de otro, se puede ir los logaritmos y quedaría 10x igual a 10, de donde x sería igual a 1. Como quiera que los números negativos no tienen logaritmo, hay que comprobar siempre las soluciones en el enunciado inicial. Con estos ejemplos sencillos terminamos la primera parte, que era la conceptual de logaritmos, y haremos una segunda parte donde explicaremos mejor las ecuaciones logarítmicas e introduciremos también las ecuaciones exponenciales. Hasta el próximo día.